Hola, hoy vamos a hablar de las expectativas de las partes interesadas. Junto con las relaciones que se establecen entre propietarios, directivos y miembros del Consejo de Administración, que hemos abordado dentro del marco de gobierno corporativo de la empresa, hemos de tener en cuenta que la empresa afecta y se ve afectada por un gran número de personas y colectivos, y sus expectativas pueden influir fuertemente en la dirección estratégica de la empresa. Pensemos, por ejemplo, que creamos un nuevo restaurante. ¿Qué querrán nuestros clientes? Pues seguramente un producto de calidad a un buen precio. Nuestros empleados querrán un buen sueldo y buenas condiciones laborales. Ambas expectativas requerirán inversiones que al menos en el corto plazo pueden suponer un menor margen para la empresa. En cambio, los que no han prestado dinero, como los bancos, querrán que seamos un negocio con un margen elevado para que no tengamos problemas en afrontar el pago de la deuda. Los vecinos querrán que no hagamos ruido, lo que implica cerrar antes y reducir ventas. El ayuntamiento que paguemos nuestros impuestos. Vemos que existen muchas expectativas de partes interesadas y que en ocasiones estas expectativas pueden entrar en conflicto. Respecto a cualquier empresa nos encontramos con un gran número de individuos y grupos que tienen interés en la marcha de la empresa, como los gobiernos, las ONG, los proveedores, los clientes, las instituciones financieras, la propia sociedad civil e incluso los propietarios pueden ser considerados como partes interesadas. La importancia de su estudio radica en que algunos de ellos pueden condicionar enormemente el éxito o fracaso de la estrategia. Ello, junto con la frecuente existencia de conflictos entre ellos, hace vital que estudiemos herramientas para priorizar y gestionar las expectativas de las partes interesadas en el diseño de la estrategia. Siguiendo el concepto que plantean Johnson y sus coautores, las partes interesadas, o stakeholders en inglés, son aquellos grupos o individuos que dependen de una organización para alcanzar sus propias metas y de quien depende a su vez la organización. Los autores distinguen además entre partes interesadas dentro de la organización, como pueden ser los directivos o los empleados, y las partes interesadas externas, que a su vez pueden dividirse entre grupos dependiendo de la naturaleza de su relación con la organización y, por tanto, de cómo pueden influir sobre el éxito o fracaso de una determinada estrategia. Así tendríamos las partes interesadas del entorno de mercado, que tienen una relación económica con la organización, como los proveedores, distribuidores, clientes, competidores y la cadena de gobierno. Las partes interesadas del entorno social y político, que influirán en la legitimidad político-social de la estrategia, como los responsables políticos, los legisladores, las agencias gubernamentales. Y las partes interesadas del entorno tecnológico, que influyen en la difusión de las nuevas tecnologías y la adopción de las normas de la industria, como los propietarios de las tecnologías o las agencias de certificación. La importancia que tenga cada grupo en el éxito o fracaso de una estrategia depende de cada situación. Por ejemplo, si tenemos una estrategia de introducción de un nuevo producto, las partes interesadas del entorno tecnológico pueden tener una importancia vital. Precisamente para ser capaces de entender el contexto en el que se va a desarrollar una estrategia individual, la matriz de poder-interés que vamos a estudiar a continuación puede ser de gran utilidad. Esta matriz indica el tipo de relaciones que se pueden establecer con las partes interesadas utilizando 4 cuadrantes en función de 2 dimensiones. La primera es el interés en respaldar u oponerse a una determinada estrategia. Este interés puede ser bajo o alto. Y en segundo lugar, el poder, que se entiende como la capacidad de persuadir, inducir o coercer a otros para seguir curso de acción, en el que igualmente encontramos un nivel alto o bajo. Así podemos encontrar un primer cuadrante con partes interesadas que tienen tanto poder como interés. Que las estrategias sean aceptables para los stakeholders en este cuadrante, que serían los jugadores clave o segmento D, tiene una importancia primordial, ya que son los principales bloqueadores o facilitadores de las estrategias y a los que se tendría que atender con actividades persuasivas o de negociación. En el cuadrante C encontramos partes interesadas con poder, pero poco interés. Estas partes interesadas suelen ser pasivas, pero si se descuidan pueden pasar a englobar el segmento D, creando graves problemas para el éxito de la empresa. Por ejemplo, los grandes bloques de accionistas suelen encontrarse en esta categoría. Es necesario mantenerlos satisfechos con un determinado nivel de dividendos
o pueden convertirse en stakeholders activos que bloqueen la estrategia. Si una estrategia puede causar graves problemas de rentabilidad, este grupo podría movilizarse, por ejemplo, abandonando la empresa y creando una gran instabilidad financiera, lo que puede comprometer la supervivencia de la misma. En otro cuadrante tenemos los stakeholders que pertenecerían al grupo B. Son aquellos que tienen un fuerte interés, pero pueden tener poder bajo. Son, por ejemplo, los grupos de la comunidad. Estas partes pueden ver cubiertas sus expectativas siendo informados y pueden actuar como fuertes aliados para determinadas estrategias. Por ejemplo, pensamos en los informes de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa que cada vez se publican con más frecuencia y con más detalle para informar a la sociedad en general del impacto de las actividades de la empresa. Finalmente, en el segmento A están aquellas partes interesadas que no tienen ni poder ni interés y que requieren un esfuerzo mínimo. La empresa puede, pues, utilizar este instrumento para entender el contexto en el que se desarrollará una determinada estrategia y dirigir sus esfuerzos para hacer aceptables las estrategias para diferentes partes interesadas según su posición en la matriz interés-poder. Nos detenemos finalmente brevemente en el poder, ya que es el mecanismo por el cual las expectativas de las distintas partes interesadas influyen en los propósitos y estrategias de la empresa. Hay muchas fuentes de poder, tanto para los stakeholders dentro de la organización como para los stakeholders externos. Por ejemplo, por un lado podemos hablar del poder que las personas obtienen de su posición en la organización a través de estructuras formales de gobierno. Pero también podemos hablar de otras fuentes informales, como podría ser el liderazgo o el carisma, o el tener acceso a los recursos clave, o teniendo conocimientos y habilidades que se precisen para desarrollar una determinada estrategia. La importancia relativa de estas distintas fuentes puede variar en el tiempo. Por ejemplo, la llegada de una nueva tecnología o una nueva regulación puede alterar drásticamente el equilibrio entre las partes interesadas. Pensad, por ejemplo, en la aparición de Internet, que provocó que los clientes fueran capaces de comparar muchas ofertas, reduciendo su lealtad y dándole mucho poder respecto a los proveedores de productos y servicios. Como hay muchas fuentes de poder, resulta útil buscar indicadores de poder, que son señales visibles de que las partes interesadas pueden explotar esas fuentes. Para las partes interesadas dentro de la organización, algunos de los indicadores de poder que podemos destacar son el estatus, como podría ser la categoría laboral o la reputación, el control de recursos, por ejemplo, el departamento que controla el presupuesto, la representación de los cargos de poder y los símbolos, como el tamaño del despacho. Para las partes interesadas externas, los indicadores de poder pueden variar ligeramente. El estatus podría derivarse de la velocidad con la que ese stakeholder reacciona a las acciones de la empresa, o la dependencia de recursos que tenemos respecto a ellos, que se relaciona con la facilidad que tendríamos para poder prescindir o no de un proveedor, de un cliente o de una fuente de financiación. Los cargos o los símbolos podrían ser los cargos que ostenta esa parte interesada. Esta lista no es exhaustiva y normalmente encontramos una presencia simultánea de varios indicadores para determinar que existe un fuerte poder de esa parte interesada. Como conclusión, recordaros que en este vídeo hemos visto que las partes interesadas son individuos o grupos que dependen de una organización y de quien depende a su vez la organización. Las expectativas de las partes interesadas normalmente entran en conflicto entre sí. El mapa de las partes interesadas nos ayuda a identificar a cuáles debo prestar más atención en función de su interés y poder. El poder, finalmente, es el mecanismo a través del cual las expectativas influyen en las estrategias. Por eso nos hemos detenido en entender algunas fuentes e indicadores de este poder. Muchas gracias por vuestra atención.